corazones, bienvenido una vez más al canal de Pepa Bebé y os traigo aquí, os presento este body especial para principiante a 2 agujas. Está explicado todo detalladamente para las chicas, chicos que estéis empezando en 2 agujas, o sea, muy fácil llevarlo a cabo, ¿vale? Vamos a trabajar con este hilo maravilloso, maravilloso, esponjoso, de verdad. Me gustaría que lo tocarais, que tuvierais el placer de testarlo con vuestras manos, porque es una pasada de suavidad que tiene. Este hilo lo hay en mucha variedad de colores así, para hacer un body básico prácticamente, y también lo tenemos en colores lisos por si queremos mezclar, ¿vale? Y hacer algunas combinaciones de colores. Nosotros vamos a trabajarlo, ¿vale? Con agujas del 3, está aquí, del 3,5, agujas del 3,5. Y se hace, no, de verdad que no os miento, en 2 tardes tenéis hecho el body. Es súper fácil de hacer y sobre todo ideal porque se trabaja. Es tan suave la lana, el hilo, llamámoslo como queramos, tan suave que se desliza por la aguja perfectamente. Necesitaremos 2 ovillitos de Rosarios 4 Bicol, que os dejaré abajo el enlace donde podéis cliquear y os lleva perfectamente al enlace del mismo hilo, para que no os compliquéis. Aguja del 3,5 como os he dicho, y una aguja de crochet también del 3,5. Con estos materiales vamos a hacer este body de 0 a 3 meses. Y sin más preámbulos, os dejo con el paso a paso. Empezamos la labor montando 16 puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dejamos una hebra larguita en este ladito de nuestra mano y con el ovillo que sale de la mano derecha vamos a hacer esto. Este es el montaje de la abuela, que yo le llamo, porque es el tradicional de toda la vida. Cojo de esta forma mi hilo, echo la hebra y lo saco. Esto es un punto. Mirad, le doy la vuelta a mi dedo, echo hebra, 2 puntos. 3, 4, 5. Con este dedo voy yo agarrando para que yo llevar la tensión de mi hilo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Esta hebra que me sobra aquí no sirve para nada. Trabajamos con la del derecho, que es de donde viene el ovillito. Y vamos a hacer 4 vueltas a punto del derecho. Punto del derecho es cuando metemos la aguja por debajo de la aguja donde están los puntos, ¿vale? Echamos hebra, lo sacamos. Cogimos el siguiente, echamos hebra, lo sacamos. Echamos hebra, lo sacamos. Así. Hacemos el punto del derecho. Mirad, más despacito. Echo hebra. Con este dedo voy sujetando esta hebra para que no se me salga hasta que yo no quiera, que es ahora. Meto de nuevo, echo el punto, voy sujetando con este dedito y lo saco. Así vamos a hacer 4 vueltas. Todo a punto del derecho. El punto del derecho, cuando trabajamos a punto bobo, que se le llama, el primer punto se pasa sin hacer, a excepción del desmontaje, que es el que acabamos de hacer. Este sí se hace. Pero a partir de ahora, todos los primeros puntos no se trabajan. Pasamos el primero sin hacer y vamos haciendo la segunda vuelta a punto del derecho, metiendo la aguja por debajo. Yo ya voy más rapidita, ya sabéis cómo se hace.
Este pelele se hace en una tarde, chicos, chicas, en una tarde. Es pelele para principiantes, con la lanita que estamos trabajando, el hilito que estamos trabajando nos va a decorar ya lo suficiente. No tenemos que hacer nada más que punto básico. Vamos por la tercera vuelta. Y en la quinta haremos 4 y en la quinta vamos a hacer los ojales. Esta es la tercera. Voy a hacer la cuarta, cambio de aguja. De nuevo el primero lo paso sin hacer. Hago lo siguiente. Mi cuarta vuelta. Ya aquí estoy introduciendo, ya se me está cambiando el color del hilito. Mirad. Ya va cambiando la tonalidad. Me encanta cuando va cambiando la tonalidad. Y veo qué sorpresa. Digo, ¿cuál es el que viene ahora? ¿Cuál es el que viene? Es una sorpresa. Voy por la quinta vuelta. Y vamos a hacer los ojales. ¿Cómo vamos a hacer los ojales? Esto va empezado por abajo, ¿vale, chicos? Esto es el comienzo por abajo del pelele. Lo que va agarrado, lo que es en la ingle del bebé. Aquí haremos ahora los aumentos de las piernecitas. Vamos a hacer un punto, 2 puntos, 3 puntos y echaremos una hebra. Este es el ojal. Vamos a trabajar a punto del derecho hasta que nos falten 3 puntos, perdón, porque aquí hay que comerse un punto y no me lo he comido. Perdón. Hago los 3 puntos de comienzo, echo la hebra y cogemos 2 puntos juntos. Ahora sí, para que no tenga aumento. Si no hacemos esto, nos aumentaría un punto. Y ahora mismo no queremos eso. Sigo trabajando hasta que me queden 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Hago 2 más. Cojo 2 puntos juntos del derecho, echo hebra y hago los últimos 3. Tengo la quinta vuelta terminada. Voy a hacer la sexta. Paso el primer punto sin hacer y sigo trabajando a punto del derecho. Me encuentro aquí con la hebra, que la meto por debajo y la saco. Ya tengo mi hebra tejida y mi ojal hecho. Sigo trabajando hasta llegar, aquí tengo ya mi otro ojal, meto la aguja por debajo, lo saco y ya lo tengo. Voy por las 7, empezamos la séptima vuelta. Paso el primer punto sin hacer y todo del derecho. Todo, aquí tengo mi ojal. ¿Veis el agujerito? Pues este es el ojal. Termino mi séptima vuelta y empiezo con la octava. En la octava, con la novena, digamos, empezaremos los aumentos de la ingle. Y es muy, muy fácil. Esta es la octava vuelta. Paso el primero sin hacer. Hago a punto del derecho todos los que me vienen. Vale. Y ahora, vamos a comenzar los aumentos de la ingle. Mirad, vamos a hacer los aumentos siempre en la parte del derecho de la labor. ¿Cómo sabemos cuál es el derecho de la labor? Pues cuando tenemos nuestro hilito de comienzo en el lado derecho. Y sabemos que este que nos mira ahora es el lado derecho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 6 puntos al comienzo y 6 puntos al final, que siempre serán puntos del derecho. Punto bobo, lo que acabamos de trabajar. Y los del centro lo haremos a punto liso, que es la vuelta del derecho de la labor del derecho y la vuelta del revés de la labor del revés. Muy fácil, no complicaros, que os lo explico ahora mismo. Mirad, paso el primero sin hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Aquí he hecho una hebra y estoy haciendo un aumento. Voy a seguir trabajando punto del derecho porque estoy
en el lado derecho de la labor y 6 puntos antes de terminar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, echo hebra y hago los 6 puntos últimos de mi aumento de la ingle. Vuelta del revés. ¿Cómo vamos a hacer la vuelta del revés? Los 6 puntos primeros del derecho. Paso el primero sin hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a trabajar los puntos centrales del revés. Paso la hebra hacia arriba. Y esta es la hebrita que echamos antes. Pues la meto por debajo, la subo hacia arriba, echo hebra y la saco. Sigo haciendo puntos del revés. Meto la aguja hacia arriba, en vez de hacia abajo, hacia arriba y con la hebra en este ladito. Y hago del revés. Sigo trabajando del revés hasta que me encuentre la hebra. Aquí la tengo del revés. Estos 6 puntos últimos del derecho, por lo tanto, bajo la hebra hacia abajo y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a repetirlo de nuevo. Segundo aumento. Hago los primeros 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echo hebra y sigo trabajando del derecho porque estoy en el derecho de la labor. Entonces tengo que trabajar del derecho. Yo me guío, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues echo hebra de nuevo y termino los 6 puntos últimos del lado de la tirilla. Vuelta del revés. Hago los primeros 6 puntos. Ya sabemos que siempre serán del derecho. El primero lo paso sin hacer. Y voy a hacer 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a trabajar los puntos centrales del revés. Echo la hebra hacia arriba. Meto la aguja hacia arriba. Echo hebra y lo saco. Meto la aguja hacia arriba, echo hebra y lo saco. Así hasta que me llegue la otra hebra. Esa es la guía para saber que he terminado aquí. ¿Vale? Echo la hebra hacia abajo y termino estos 6 puntos del derecho. Y voy a repetir una última vez para que ya hagamos esta misma repetición, que la tenemos que hacer 15 veces. Os voy a demostrar de nuevo cómo se hace. Paso el primer punto sin hacer. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echo hebra. Sigo trabajando del derecho porque estoy en el derecho de la labor. Sigo trabajando del derecho. Y aquí ya me quedan otros 6 puntos para terminar. Echo hebra y termino estos 6 puntos. Vuelta del revés. Cambio las agujas y hago mis primeros 6 puntos del derecho. El primero sin hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Subo el hilo hacia arriba y voy a trabajar los puntos centrales del revés hasta que llegar a la otra hebra. Aquí ya tengo la otra hebra y ahora lo saco, echo mi hilo hacia abajo y termino los 6 últimos puntos del derecho. Bueno, pues cuando tengamos 15 aumentos, y mirad cómo vamos a identificar los aumentos. Mirad, aquí veis que hay 3 agujeritos, 1, 2 y 3, porque llevo 3 aumentos. Pues cuando tengamos 15 agujeritos, pararemos de aumentar. Y estoy de nuevo contigo, ¿vale? Voy a hacer estos 15 aumentos que tenemos aquí para ir aumentando lo que es la ingle de la piernecita. Y estoy contigo en un momento y te digo cómo seguimos. Hemos terminado los 15 aumentos.
Vamos a hacer a continuación 4 vueltas más sin aumento, pero tejiendo la tirilla. Entonces haremos los 6 puntos de comienzo del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como estoy en la vuelta del derecho, sigo tejiendo del derecho sin echar hebra. Toda la vuelta del derecho sin echar hebra. Porque los aumentos ya lo hemos terminado. Y ahora vamos a trabajar, después de estas 4 vueltas con las tirillas, vamos a trabajar a punto liso, que es ya sin hacer las tirillas de los lados. Los convertiremos en punto del derecho y punto del revés, todo punto liso. Llego hasta el final todo del derecho. Vuelta del revés, segunda vuelta de las 4 que tenemos que hacer. Los 6 puntos primero lo haremos del derecho. Sabemos que el primero lo pasamos sin hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paso la hebra hacia arriba y todos los puntos centrales del revés. Llego al final, tengo los 6 puntos, bajo la hebra y los hago del derecho. Tercera vuelta, exactamente lo mismo. Todo del derecho, sin aumento ninguno. Ya no vamos a aumentar. Toda la vuelta entera del derecho. Vuelta del revés, donde haremos la última vez los 6 puntos de comienzo de punto bobo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Alzamos hacia arriba la hebra y terminamos los puntos centrales del revés. Hasta llegar a los 6 últimos, que lo volveremos a hacer a punto bobo. Esta es la última. Ya lo convertiremos en punto liso todo. A partir de aquí haremos todas las vueltas del derecho entera y todas las vueltas del revés entera. Durante 29 vueltas. Haremos 29 vueltas. Luego os diré cuánto mide. ¿Vale? Cuánto mide el trocito que vamos a hacer de 29 vueltas. Para lo que lo tengáis siempre con mediditas, ¿vale? Pues me voy a dedicar ahora a hacer esas 29 vueltas a punto liso, que es vuelta del derecho y vuelta del revés. Ya terminamos lo que es la ingle, la tirilla de la ingle. Ya todo liso hacia arriba, ¿vale? Estoy contigo en cuanto que tenga hecho el trayectito del cuerpo. Listo, corazones, ya tenemos hechas las 29 vueltas, que equivale desde que empezamos a hacer el punto liso a 10 centímetros, ¿vale? 10 centímetros. A partir de ahora vamos a menguar para las manguitas, para la sisa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad. Vamos a tejer 6 puntos del derecho, que vamos a tejer una tirilla igual que hemos hecho aquí. La vamos a hacer también aquí a los laditos. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a echar una hebra y voy a menguar un punto. Ahora, tal como estoy empatado con los puntos.
he echado una hebra y he menguado. Entonces, no, de momento no tengo menos puntos, tengo los mismos. Como yo quiero menguar, ¿qué voy a hacer? Voy a coger de nuevo 2 puntos juntos, ¿vale? Ya he menguado un punto. Esta hebrita lo vamos a hacer porque es un adornito que le hacemos. Sigo tejiendo a punto del derecho hasta que me queden 6 puntos que van a punto bobo, 2 puntos que me como uno y otros 2 puntos, hasta que me queden 10 puntos, ¿vale? Entonces sigo tejiendo a punto del derecho hasta que me queden 10 puntos por terminar. Todavía me queda un poquito. Voy a contar cuántos me tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo que hacer 4 más. 1, 2, 3 y 4. Vale. Me quedan 10 puntos. Bueno, pues ahora voy a coger 2 puntos juntos. De nuevo, 2 puntos juntos. Echo la hebra y los 6 puntos de la tirilla del comienzo. 2, 3, 4, 5 y 6. Vuelta del revés. Haremos los 6 puntos primero y los 6 puntos últimos lo haremos del derecho, a punto de musgo. El primero lo paso sin hacer, ya sabéis. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Subo la hebra para trabajar esta vuelta del revés, todos los puntos centrales del revés. Esta es la hebra del revés y sigo trabajando del revés. Hasta llegar a los últimos 6 puntos que volveremos a hacer punto bobo, que serán 6 puntos del derecho. Ya estoy llegando. Esta es la hebra, que es la que me guía. Y ya tengo aquí los 6 puntos últimos. Bajo la hebra hacia abajo y los hago del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todas las vueltas van a ser repetitivas como esta. Voy a repetir una de nuevo con vosotros para que la tengáis suficientemente claro. Hago los 6 primeros puntos de punto bobo. El primero lo paso sin hacer. 2, 3, 4, 5 y 6. Hecho hebra. Cojo 2 puntos juntos. Vuelvo a coger 2 puntos juntos. Sigo trabajando a punto del derecho porque estoy en el derecho de la labor. Y todos los puntos centrales los vamos a tejer a punto liso, que es vuelta del derecho y vuelta del revés del revés. Del derecho la aguja hacia abajo, del revés la aguja hacia arriba. Así voy a hacer hasta llegar 10 puntos antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me queda por hacer 3 más. 1, 2 y 3. Y ahora, 2 puntos juntos. Vuelvo a coger 2 puntos juntos. Hecho hebra y los 6 puntos de comienzo. 2, 3, 4, 5 y 6. Y la vuelta del revés, ya sabemos. 6 puntos del comienzo del derecho. El primero lo paso sin hacer. 2, 3, 4, 5 y 6. Y a partir de aquí subo el hilo porque voy a trabajar los puntos centrales del revés. Bueno, pues esta operación que os he dicho ahora la vamos a repetir durante 9 veces. 9 veces. ¿Cómo nos guiamos con las 9 veces? Muy fácil. Aquí nos sale el caladito de la hebra que hemos echado. Ya sé yo que aquí lo he hecho una vez.
Aquí ya tengo una que la voy a terminar ahora, 2, y así hasta 9 veces. Cuando tengamos las 9 veces este menguadito, estoy contigo y te digo ya cómo continuamos nuestro pelele súper fácil, ideal, con este tipo de hilito. Hemos terminado las 9 disminuciones. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas a punto bobo todo. O sea, todas las 4 vueltas se harán del derecho. Comienzo haciendo el primero sin hacer, ya sabemos. ¿Vale? Aquí ya no me como nada, no he hecho hebra, nada de nada de nada. Todo del derecho. Vamos a hacer 8 vueltas en total, pero en la quinta vamos a hacer los ojales. Este es el delantero que llevará los ojales. Primera vuelta. Segunda vuelta, que es revés de la labor, la haremos entera también del derecho. El primero lo paso sin hacer y toda entera del derecho. Toda enterita del derecho. Esta es la segunda vuelta. Voy a hacer la tercera. Haremos una tercera y una cuarta. En la quinta para los ojales estoy contigo. Empezamos la quinta vuelta y vamos a hacer 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a echar una hebra y cogemos 2 puntos juntos. Ya tengo aquí mi primer ojal. Sigo trabajando hasta que me queden 7 puntos a punto del derecho. Cuando me queden 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me quedan 2, cojo 2 puntos juntos, echo una hebra y termino los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora ya lo único que me queda es hacer 3 vueltas más y cerramos. 3 vueltas más a punto del derecho y cerramos. Vamos a cerrar. ¿Cómo cerramos los puntos? Mirad, muy fácil. Pasamos un punto al primero sin hacer, ya sabemos. Hago el siguiente y el primero que he pasado lo monto sobre este. Muy flojito, sin hacerlo tirante, ¿vale? Hago el siguiente y este lo monto encima. Hago el siguiente y este lo monto encima, flojito, para que no quede tirante cuando lo cerremos. Muy flojito, sin tirar del hilo, ¿vale? Suavecito. Así vamos a cerrar todos nuestros puntos. Montamos, hago el siguiente y monto encima. Hago el siguiente y monto encima. Suavecito. ¿Veis cómo no tiro del hilo, Flojito. Si lo hacemos muy tirante, quedará muy encogido y no se ve bonito. Dejo fluir el hilo en mi mano, lo dejo fluir, para que no esté tirante. Aquí. Ya estamos terminando.
este lo hago. Y ahora ya esto lo corto. Lo corto. Y ya tenemos nuestra parte delantera hecha. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Otra parte igual que esta, que será la parte trasera, sin ojales, ¿vale? No le haremos ojales, ni aquí abajito, ni aquí. Yo ya lo tengo hecho, mirad, os lo enseño. Ya está bloqueado. ¿Cómo vamos a bloquear la prenda? Mirad la diferencia de una a la diferencia de la otra. Yo ya lo tengo explicado cómo bloqueo yo mis prendas, pero os lo voy a explicar aquí, ya que esto es un pelele para principiantes, en 2 agujas. Bueno, pues cogemos nuestra tabla de la plancha. Imaginaos que esto es la tabla de la plancha. Pongo mi pelele de esta forma y lo voy asentando con alfileres. Mirad, cojo los alfileres, lo voy asentando conforme su forma está creada. Aquí. Así lo voy asentando. Todo muy bien. Muy bien. Entra todo en la pantalla. Perfecto. Aquí. Me vengo aquí. Hago lo mismo. Hago lo mismo con esta parte. Lo pongo todo muy bien asentadito con alfileres. Y una vez que lo tengo ya bien asentadito con alfileres, ¿qué hago? Cojo la plancha de vapor, solo exclusivamente vapor. Nunca jamás en la vida se nos ocurra de plantar la plancha encima. Ni con un trapo ni con nada. Nunca, nunca pondremos la plancha encima. Cogemos el vapor, pulverizamos con el vapor toda nuestra prenda y con nuestra manita soltamos la plancha, con nuestra manita vamos asentando toda la prenda. Con el calor que le hemos proporcionado con el vapor, se va a quedar bloqueado. Volvemos a hacer exactamente lo mismo, lo dejamos, lo volvemos a hacer 2 o 3 veces. Cuando lo hagamos hecho 2 o 3 veces y bloqueamos con nuestra misma mano, dejamos que se enfríe. Una vez que se enfríe, ya tenemos nuestra prenda bloqueada y se nos queda con la formita que nosotros hemos trabajado, ¿vale? Bueno, pues yo ahora voy a bloquear esta prenda, que es la que me falta, ¿vale? Voy a rematar los hilos que tengo y ahora, una vez que lo tenga hecho, voy a enfrentar derecho con derecho. Imaginaos que esto ya está bloqueado, ¿vale? Derecho con derecho. Cojo. ¿Dónde termina la tirilla de la ingle? Aquí. Pues aquí voy a poner un alfiler. Aquí pongo un alfiler. ¿Y dónde termina? ¿Dónde empieza la sisa? Digamos, los menguados de la sisa. Pues aquí pongo otro alfiler. ¿Qué tengo que hacer? Coser esto. Esto de aquí, aquí, lo tengo que coser. Exactamente igual que con esta parte de aquí. Enfrento siempre los laditos donde termino de hacer la tirilla. Aquí un alfiler y aquí otro alfiler. Y lo coso. Ya tengo cosido esto y ya tengo cosido esto. Ya nos queda que poner botones y las tirantitas. Que os explico ahora mismo cómo la vamos a hacer, ¿vale? Me voy a quedar replanteando esto. Pierdo hilos, todos estos hilos los tenemos que ir perdiendo, dejar la prenda lo más pulcra posible y vamos a hacer las tirantitas y tenemos nuestro pelele para principiantes totalmente terminadito, ¿vale? Voy a hacer esto. Chicos, chicas, ya lo tengo cosido, mirad, ya lo he cosido y me falta bloquearlo, o sea, asentar esto bien con la planchita, pero ya lo tengo cosido. Y ahora he hecho una tiranta y la vamos a hacer a crochet. ¿Por qué? Porque tiene más consistencia que el punto, ¿vale? Entonces quiero que me quede más durita y lo he hecho a punto bajo, pero no os compliquéis porque os voy a explicar perfectamente cómo se hace. Ya tengo aquí una tirantita hecha, ¿vale? Vamos a hacer la tiranta. Mirad, os explico. Vamos a coger una agujita del 3,5 y vamos a hacer
7 cadenetas. ¿Cómo hacemos la cadeneta? Mirad, yo meto mi aguja, doy la vuelta, ya tengo cogido aquí mi primer punto, que este no se cuenta porque es el de comienzo, en el cual tiro y ya tengo cogido mi hilo en mi aguja. Y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué hago a continuación? Hago en la segunda cadeneta un punto bajo, que meto mi aguja en el punto, cojo lazada, saco, cojo lazada y lo saco. Voy al siguiente punto, la segunda hebrita que tengo. Cojo lazada, tiro de ella, cojo lazada y saco. Perdón, no hay que coger aquí. Me voy al tercero. Meto, cojo lazada, tiro, cojo lazada y lo saco. Vuelvo al siguiente. Cojo lazada, tiro de ella, cojo lazada y lo saco. Estos son puntos bajos. 6 tenemos que tener, ¿vale? 6 puntos tenemos que tener en todas las vueltas. Una vez que termino el sexto, voy a dar la vuelta, subo con una cadeneta, doy la vuelta a la labor y pincho en el primer punto y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues esto lo vamos a repetir un total de 37 vueltas. Tengo hecha 2, pues vamos a hacer en total 37 vueltas, ¿vale? De esta forma como yo os he dicho. Subo con una cadeneta, doy la vuelta a la labor y vuelvo a hacer los 6 puntos bajos que os acabo de explicar. Hasta tener 37 vueltas. Corazones, ya tenemos nuestro body terminado. Nuestro body a 2 agujas para principiantes. Muy fácil, muy fácil. ¿Os gusta cómo ha quedado? Bueno, pues nada. Como siempre os digo, espero que lo llevéis a la práctica. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cualquier consulta ya sabéis dónde estoy. Contesto a todas las preguntas. Y un beso muy grande. Hasta el próximo.